muy ilustre señor don Teodoro León Muñoz, vicario general y deán de la Catedral de Sevilla. Excelentísimo señor don Marcelo Maestre, fiscal de la Real Maestranza de Caballería. Excelentísima señora doña Isabel de León, marquesa de Méritos y presidenta de honor de esta Real Corporación. Y excelentísimo señor don Antonio María González Pacheco y Vázquez, presidente regidor de la Orden de San Clemente y San Fernando. Vamos a comenzar el acto con una intervención musical del pianista Tommaso Collato. ¿O es ante la...? Bien. No obstante, podemos dar unas palabras de bienvenida por parte de esta Real Academia, que como todos los años se enorgullece de ser el lugar elegido por esta orden de San Clemente y San Fernando para presentar esta serie de capítulos que se han ido editando año tras año sobre las clausuras, sobre los conventos de las religiosas que dedican toda su vida a la vida contemplativa. Por eso ellas son un poco como la vanguardia de la Iglesia de Roma, y en este sentido resaltó expresamente la significación y el valor de las religiosas contemplativas, un Papa santo que todos o buena parte de los que estamos aquí hemos conocido. Se trata del Papa que tanto quiso a Sevilla y del Papa a quienes los sevillanos quisimos muchísimo. Juan Pablo II, en su visita al monasterio de la Encarnación de Ávila, el 1 de noviembre de 1982, dijo sobre las religiosas contemplativas lo siguiente, y lo resaltó con letras mayúsculas. Son las religiosas contemplativas muy necesarias en la Iglesia. Son profetas y maestras vivientes para todos. Son la avanzadilla de la Iglesia hacia el reino. Yo creo que no se puede decir más con tan pocas palabras, ni con tan profundo sentimiento como lo hizo San Juan Pablo II en una de sus visitas a España y, lógicamente, también a Sevilla, donde fue entusiastamente acogido cuantas veces llegó hasta nosotros. A continuación, le damos la palabra al presidente de la Orden de San Clemente y de San Fernando para que pronuncie también sus palabras de bienvenida a todos los presentes. El excelentísimo señor don Antonio María González Pacheco tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente, presidenta de honor, excelentísima señora marquesa de Méritos, ilustrísimo señor querido don Teodoro, ilustrísimo señor fiscal de la Real Maestranza de Caballería, Marcelo, querido Marcelo, muchas gracias a tu presencia. Ya sabéis que sois ejemplo de mecenazgo en esta ciudad. Querido José, querido José Luis Mauri, que le veo allí, Concha, y Vicente. Queridísimo Javier, José María, maestro académico Juan, José Luis. En esta tarde magnífica que Sevilla nos ha sorprendido, luchando por imponer ese color sena natural que en el otoño es tan agradable, nos encontramos aquí porque
hemos peregrinado por la ciudad, desde Carmona hasta Sevilla, desde Sevilla a Carmona, la ciudad conventual, por los hortos conclusos más intimistas del corazón del sevillano sereno. Hemos caminado en nuestra condición de peregrinos, centinelas aguardando el alba y aguardando la luz, ansiosos nuestros ojos para percibir los primeros rayos de la mañana y sentirnos convocados por las esquilas de los conventos que serán latidos del alma de la gente de esta ciudad. Y nos llamará a la emoción de haber acercado la fe a través de la belleza y del corazón y de las manos de estos colaboradores, artistas y escritores en la raíz monástica, ráfagas de luz para desarrollar esta obra de 10 años, huellas del tiempo y el esfuerzo que llega a la sustancia última de las cosas para emocionarnos. Y Dios siempre llega puntual a la cita. Si en alguna ocasión no hemos estado a la altura, José Molina y yo pedimos disculpas y el Consejo de Gobierno, pero por esto no nos llaméis buenos, sino por si nos queréis llamar buenos es porque hemos pretendido ser auténticos en nuestra entrega de transmitir y aunar a personas en un mismo objetivo. De la abundancia del corazón rebosa la boca. Gracias a todos, porque sin ustedes no hubiese sido posible cada año estas 10 carpetas, a esta Real Academia, a esta Casa Real, centro de la cultura, de los sentimientos de muchos artistas. Desde que hace 9 años una llamada a doña Isabel nos cobijó y nos ató de forma encantadora a esta casa para después acogernos el actual presidente, estaremos siempre muy agradecidos y con un abrazo entrañable que yo le transmito de toda la orden a esta casa. Hoy terminamos con las Clarisas de Carmona. No pudimos elegir mejor colofón. José María Cabeza nos ha conducido por ese entramado urbano tan parecido a la ciudad de Sevilla. 10ª obra. Pero mirar, he querido ser sincero. A Javier le decía, me he sentido hoy nostálgico al escribir estas breves líneas, que por cierto, perdí el papel y he tenido que volver otra vez a escribir. He sentido la fugacidad del tiempo y he notado la brisa triste por los olivos y los trigales del campo de mi ciudad de Sevilla. Nacerán nuevas iniciativas y volveremos a transmitiros la belleza del fuego de la fe y dejaremos la adoración a las cenizas y rendiré mis armas al alma de la Sevilla eterna y monacal. Desde la fidelidad a la Iglesia de don Teodoro y la lealtad a su Majestad Felipe VI, seguiremos caminando. Muchísimas gracias y en Deo esperavi. Acto seguido, haremos la presentación del pianista Tommaso Collato, que pondrá el fondo musical a esta sesión en la que, como digo, presentamos el último estudio realizado sobre la serie de Paz y Oración dedicado al convento de las Clarisas de Carmona. Tommaso Collato realizó estudios de música en su Italia natal, obteniendo las máximas calificaciones. Obtuvo el Master Music Performance en Dallas bajo la dirección de Joaquín Achúcarro. Es fundador y director del proyecto de alto rendimiento musical Andalucía Música
y es profesor de ESMAR en Valencia. Conciertos ha desarrollado en numerosos países, entre ellos Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Israel y un largo y brillante etcétera, destacando la actuación fundamentalmente del concierto número 2 de Brahms en el Festival de Piano de Barletta en Italia y el concierto número 21 de Mozart en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Teatro de la Maestranza. Lógicamente, como era de suponer, ha ganado numerosos concursos internacionales, tanto en España como en Estados Unidos. Y dicho esto, damos paso a nuestro pianista para que interprete la composición de Albéniz titulada Granada.
Excelentísimos señores, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y de la Orden de San Clemente y San Fernando, excelentísima señora, marquesa de Mérito, presidenta honoraria, presidente de honor, querida Isabel, ilustrísimos señores, vicario general y fiscal de la Real Maestranza, miembros de la Orden, queridos colaboradores de este capítulo de Lugares de Paz y Oración. Desde la presentación en esta Real Academia de la última carpeta, la del 9º capítulo dedicado a Santa Rosalía, esta iniciativa de ayuda, elogio y difusión de la importancia de los monasterios de Sevilla ha sufrido 3 grandes pérdidas: la de Carmen Lafón, la de Ismael Yebra y la de alguien muy importante para la creación y en la vida de esta Orden de San Clemente, Fray Carlos Amigo Vallejo. Todos ellos nos honraron con su participación, no solo a nosotros, simples promotores de este proyecto, honraron a esa Sevilla conventual a la que está dedicada Lugar de Paz y Oración. Una Sevilla conventual que es símbolo inequívoco de su identidad, porque no en vano Sevilla es la segunda ciudad del mundo después de Roma en número de monasterios de vida contemplativa. Nada menos que 34 era activo, como nos recuerda don José Ángel Saiz Meneses en su texto de este capítulo. Se nos fueron una gran pintora, un gran hombre de letras y el que fue un gran arzobispo de Sevilla. Todos ellos dejaron una profunda huella en sus respectivos ámbitos y plasmaron su colaboración en Lugares de Paz y Oración. Carmen con sublimes dibujos para Madre de Dios y Fray Carlos e Ismael con textos para Santa Inés y para Santa Rosalía respectivamente. Nuestro recuerdo, agradecimiento, admiración y oraciones para todos ellos. Descansen en paz. Con este capítulo dedicado al convento de Santa Clara de Carmona completamos un recorrido de 10 años a través de las clausuras de la diócesis de Sevilla. No están todas las que existen, pero sí creemos que lo están aquellas que hemos considerado más representativas desde un punto de vista histórico y artístico. Y no queríamos terminar la colección sin hacer al menos una parada en algunos de los destacados monasterios que existen en la provincia de Sevilla. Y este de Santa Clara de Carmona es un buen ejemplo, por su importante legado cultural, por su presencia en la vida y en los recuerdos de muchos carmonenses, como evocan algunos de los poemas compuestos por José Luis Rodríguez Ojeda. También en Santa Clara podemos apreciar los problemas que sufren otros muchos cenobios centenarios, con sus manifiestas carencias vocacionales y materiales, con recursos insuficientes para mantener la herencia recibida. Para completar la selección de grandes pintores que nos han ofrecido en esta colección su visión artística de los monasterios, ¿quién mejor para culminar que Juan Lacomba? Muy vinculado a Carmona, donde mantuvo abierto durante muchos años su estudio de pintura y donde se implicó notablemente en la vida cultural y cofrade de la villa. Premiado pintor e historiador del arte, miembro de esta Real Academia y con obras presentes en importantes colecciones artísticas. Juan, con su suite Arca Blanca, que podremos contemplar al finalizar este acto, nos transmite la luz, la sencillez y la pureza monástica mediante líneas ortogonales y a través del blanco de la cal de las paredes y las escayolas del convento. También nos sugiere el anhelo por alcanzar un cielo azul a través de las rejas conventuales. Muchas gracias y enhorabuena, Juan. Con la participación de don José Ángel Saiz Meneses y las anteriores del cardenal Amigo y don Juan José Asenjo, completamos la coronación de todos los que durante la vida de Lugares de Paz y Oración han sido arzobispos o arzobispos eméritos hispalenses. En su texto, nuestro prelado nos habla de la vida consagrada hoy, del carácter profético de los consagrados en el mundo actual. Justo lo que pretendemos con esta iniciativa, conocer las necesidades presentes y el pasado de los monasterios de la diócesis, valorar su patrimonio artístico y entender el sentido de la vida contemplativa en el mundo de hoy. El hijo adoptivo de Carmona, coordinador de la candidatura Carmona Patrimonio Mundial, académico de Bellas Artes también, director conservador de los Reales Alcázares de Sevilla durante 18 años, restaurador de la Giralda, y galardonado con numerosos premios, el profesor José María Cabeza, es el brillante autor del texto histórico-artístico de este año. En él nos recuerda la importancia de este convento desde un punto de vista urbano, social y religioso. Nos dice que representa desde su fundación un enclave histórico de excepcional importancia en el desarrollo urbano, así como de la vida social y religiosa de la localidad. Termina su trabajo recordando algo que todos compartimos. La mejor garantía para la salvaguarda y conservación del patrimonio histórico es su conocimiento. Así lo creo yo también. Pero tendremos que buscar entre todos un difícil equilibrio entre dar a conocer al público el patrimonio que custodian los monasterios y no interrumpir la vida de recogimiento y oración de las comunidades que los habitan. Porque, como nos dice Javier Rubio en su artículo, el tiempo que dedican a la oración es lo más valioso que hacen. Javier Rubio, brillante y profundo periodista, redactor jefe de ABC de Sevilla, católico comprometido, profesor de la Facultad de Teología,
Se pregunta en su escrito que dedica al recordado Ismael Yebra si después de los pavorosos terremotos de 1504 y 1755 a los que sobrevivió este monasterio de Santa Clara, será capaz de sobrevivir a un tercer terremoto menos ruidoso que los movimientos sísmicos anteriores, pero que puede ser, seguro que lo será si se prolonga y todo apunta a que será así, mucho más devastador: la secularización. Necesitamos las comunidades monásticas porque, como dice Javier, ellas son el pulmón de la Iglesia con su oración callada y constante. Concluye su texto con una estimulante cita del capuchino Rainiero Catalamesa: al terremoto de la muerte de Cristo siguió otro aún más grande en el momento de la resurrección. Y así será siempre. A cada terremoto de muerte sucederá un terremoto de resurrección y vida. Efectivamente, Javier, no somos nadie para ponerlo en duda. Es más, en ello confiamos. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu colaboración. Y la lírica en este último capítulo nos ha venido de la mano o de la pluma del profesor José Luis Rodríguez Ojeda, carmonense de pro, autor de numerosos poemarios, algunos de los cuales recogen las letras que han cantado más de 20 cantaores flamencos, premiado en la Bienal de Flamenco de Sevilla y en el Festival de la Unión, primer acceso del Premio de Poesía Luis Cernuda. José Luis nos ha deleitado con un ramillete de hermosos poemas en los que combina los orígenes de las clarisas y del propio monasterio con otros poemas en los que evoca sus propios recuerdos infantiles como alumnos salesianos que desde el colegio iban en fila con sus compañeros para oír esas misas que aquel niño consideraba especiales. Misas en el convento de las Clarisas, con las monjas cantando tras la reja y Dios sentado a su vera. Imposible recordar mejores compañías infantiles, José Luis. Enhorabuena y muchas gracias. Espero que tengamos la suerte de oírte recitar en tu intervención alguno de estos deliciosos poemas. Y para terminar, permitidme, por favor, que este último año me alargue un poco, porque hoy no solo presentamos una nueva carpeta, hoy también nos despedimos. Y no podemos hacerlo sin reiterar unos agradecimientos. Han sido 10 años y la lista es larga. La tenéis detallada en el cuaderno de la carpeta. Pero quisiera hacer algunas menciones especiales. En primer lugar, a mis queridos compañeros del Consejo de Gobierno y miembros de la Orden de San Clemente y San Fernando, que creyeron en este proyecto cuando lo presenté hace 11 años. Y muy especialmente a nuestro presidente regidor, Antonio María González Pacheco, que desde el primer momento creyó, apoyó y colaboró, no solo con los prólogos de cada capítulo, sino en muchas de las tareas que conlleva sacar adelante una iniciativa como esta. Al pintor Luis Manuel Fernández, que me sugirió la idea de la obra gráfica digital y me dirigió hacia Curro Rodríguez, magnífico diseñador de las carpetas, a María Montero, que ha realizado espléndidas maquetaciones. Los dos me han soportado estoicamente durante 10 años. Un gran mérito. A Rocío Flores, que me acercó a Carmen Lafón, cuya participación y apoyo supuso un segundo lanzamiento de esta iniciativa. A todos los que habéis colaborado escribiendo, pintando, adquiriendo las carpetas, ayudándonos a la difusión o distribución, a esta Real Academia de Bellas Artes, como ya lo ha dicho Antonio María, por abrirnos sus puertas cada año para estas presentaciones. A Magdalena Orí, por su generosa colaboración en la distribución de las carpetas. Al diario ABC, por su sensibilidad hacia los problemas de los monasterios y por el cariñoso trato a esta modesta colección desde el primer capítulo que editamos. Y, por supuesto, muchas gracias a las 10 comunidades monásticas que han abierto las puertas de sus conventos para que escritores y pintores encontraran inspiración en sus clausuras, para pintar sus cuadros o escribir sus textos. A todos, muchas gracias. El año que viene no tendremos nuevas carpetas. Quizás sí un libro, si consiguiéramos algún patrocinador que nos ayudara. Un libro recopilatorio de todos estos magníficos poemas y textos recibidos durante estos 10 años. Un libro que estaría ilustrado con las obras realizadas por los excelentes artistas que han participado. En cualquier caso, algo seguiremos haciendo para ayudar a mantener viva la presencia de los monasterios en la sociedad sevillana. No nos olvidemos de ellos. Aunque no veamos a sus monjas o monjes, están muy presentes en nuestras vidas, haciendo algo importantísimo: rezar permanentemente por nosotros. Muchas gracias a todos. Don José Molina acaba de mencionar en sus interesantes palabras de presentación del 10º capítulo de la serie de Paz y Oración a dos queridos compañeros de esta institución, a don Juan Fernández Lacomba y a don José María Cabeza. Precisamente es a ellos a los que a continuación le vamos a dar la palabra para que nos expliquen en qué ha consistido y qué
matices interesantes resaltan en sus intervenciones. Don Juan Lacomba, cuando quiera. Señor presidente de esta Real Academia, señor vicario, fiscal de la Real Maestranza de Sevilla, señor presidente regidor de la Orden de San Clemente y San Fernando, queridos académicos y compañeros. Bien, vengo sin papel y vengo de corazón porque esto es un proyecto de corazón. Y mi vinculación con Carmona, en ese sentido, ha sido pues una colaboración especial precisamente por ese hecho. Carmona me ha aportado mucho. Yo elegí allá por el año 77 irme a Carmona, no ir a un destierro. Mucha gente lo entendieron como una especie de desprecio a la ciudad de Sevilla, pero no era así. Simplemente yo necesitaba aislarme. Sevilla tiene muchas tentaciones y Sevilla es una ciudad donde el tiempo es de todos y yo necesitaba tiempo. Así que de alguna manera hice yo mi retiro conventual yéndome a esa ciudad convento que es Carmona. Instalé mi estudio allí y bueno, allí desde el año 77, prácticamente entrado los años 2000, 2004, ya cerré el estudio y bueno, ha sido casi una treintena de años vinculado a la ciudad. Yo me instalé en una antigua silla, en la casa de campo de una antigua silla, y vivía pues temporalmente con algunos amigos que compartíamos el estudio, pues vivíamos entre unos muros que tenían un espesor de 1,5 metros, porque era la antigua silla del Cabildo, después secularizado, y la casa de campo con resabios mudéjares bastante importantes. Entonces yo pues he estado viviendo en esa caracola o en ese caparazón que me albergaba dentro de esa ciudad convento. Entonces, de alguna manera era como una caja dentro de una caja laberíntica que es la ciudad de Carmona y bueno, allí puse mi cuartel general y de alguna manera pues allí yo he reflexionado a la vez que pensaba sobre cosas de arte. He leído mucho, he tenido mucho tiempo. El tiempo de Carmona es largo, espeso a veces, otras veces según las estaciones. Vivir las estaciones junto con el sonido de la campana de Santa Clara. La espadaña Santa Clara que ilustra la portada de la carpeta, pues ha sido mi compañera y el voltear de la campana pues ha sido a diario, me ha marcado las horas. Ya se han ido las monjas a comer, ya están rezando no sé qué, ya no sé cuánto. Entonces eso me imponía a mí pues de alguna manera mi ritmo de vida, mi ritmo vital. Así que las clarisas de Carmona pues de alguna manera han sido mis vecinas más íntimas y más próximas. Conocía prácticamente el nombre de todas, que a lo largo del tiempo pues han ido falleciendo y han dejado una memoria en la comunidad. Cuando me propuso José Molina el participar en el proyecto, pues la verdad me sentí muy satisfecho y de alguna manera comprometido. La espiritualidad de un convento se cifra fundamentalmente en el silencio. Entiendo yo. El silencio que era un silencio redundante dentro de la ciudad, porque Carmona es una ciudad que es muy laberíntica y el eco del trazado, ese trazado un poco quebrado y blanco, pues revierte mucho el sonido hacia uno mismo y es muy reflexivo y muy silenciosamente mediterráneo. La cal impone una serie de murmullos y de latidos que
que invocan una espiritualidad y un tipo de reflexión especial. Y eso yo cuando pululaba antes de entrar, porque es una clausura, por en torno a la manzana que ocupa el convento de Santa Clara, pues yo veía unas inflexiones geométricas muy mudéjares, muy poliédricas, muy de grandes paredones. Carmona es una ciudad, pues de alguna manera, fortaleza, tiene 3 alcázares, tuvo 3 alcázares, el de la Puerta de Sevilla, el del rey Don Pedro y uno desaparecido que tiraron los reyes católicos. Pero una ciudad que tenía 3 alcázares, una ciudad fortaleza, un emplazamiento, un baluarte de muralla, pues compactas y que guardan el urbanismo histórico. Por otro lado, una ciudad convento, una ciudad granero, donde yo vivía parte del granero, con todos esos ecos que he mencionado, y por otro lado, una ciudad convento. En un libro de Chueca Goitia que habla de las ciudades convento, pone a Carmona, Écija, las ciudades de la campiña con sus conventos, sus paramentos blancos, sus inflexiones geométricas tan mudéjares, sin apenas vanos asaetados o en todo caso ventanas muy escuetas, donde la vida es interior. Entonces yo me propuse de alguna manera, porque es complicado, cuando te hacen un encargo de este tipo, pues tienes 3 imágenes, tienes que usar 3 imágenes que sean al mismo tiempo sintéticas, emblemáticas y esenciales. Por un lado, escogí la torre y un callejón del torno de Santa Clara. Podía haber escogido también el Codo de la Duquesa, que son unas calles precisamente muy herméticas y muy geométricas. El silencio se expresa con la geometría, el vacío y la geometría, a nivel de imagen, claro. La geometría esencial es algo muy tradicional en un pueblo y muy evidente en un pueblo como Carmona. El silencio, la limpieza, la geometría, la austeridad te imponen el ser vital de la ciudad, ¿no? El concepto también de espiritualidad lo hallé en una imagen de una cornisa, una jamba, digamos, una yesería plateresca de principios del siglo XVI que hay en Santa Clara. Pasa un poco desapercibida y anónima, pero tiene como capas y capas de manos de cal. La cal también es una metáfora del tiempo, una vez que se superpone y se descascarilla. Entonces, una yesería, unos ángeles que de alguna manera están pues emboscados, como si fuera una presencia de la vida espiritual, de la vida trascendente y sublimada que ha habido dentro de esas paredes, pues me pareció una metáfora importante a añadir al silencio. Por tanto, geometría, espiritualidad y la metáfora del ángel, los ángeles superpuestos como una especie de decoración, pero al mismo tiempo un poco espectral, como una especie de imagen irrevocable de la memoria, pues me parecía muy seductora. Y por otro lado, la torre, cuando subes a la torre tan enorme, es el convento que tiene una torre monumental, espectacular, que tiene un mirador que mira a la ciudad, pero de una manera con una frontera muy evidente, porque digamos que es como una celosía tupida de hierro que casi impide ver la ciudad, pero cuando tú enfocas perceptivamente, enfocas digamos los monumentos exteriores, las calles, incluso se oye el murmullo de la calle de fuera, que me parecía una metáfora muy rotunda, recontándose con el cielo azul y todo ese tipo de bueno, pues de vocaciones y de
pero como digo, eres un elemento de frontera de la renuncia al mundo que cobija la espiritualidad. Y eso pertenecía a una serie que inicié precisamente hace años, que llamé el Arca Blanca. El Arca Blanca como Arca de la Alianza Blanca de Cal, que es las manzanas que se tapiaban originariamente en la fundación medieval de estos conventos que cobijan, pues, ¿cómo llamarlo de una manera sintética lo que cobijan? Para mí es como el corazón de lo invisible. Pues el corazón de lo invisible es lo que yo he intentado transcribir con estas 3 imágenes. Y nada más, muchas gracias. Señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, señor presidente corregidor de la Orden de San Clemente y San Fernando, señor vicario general de la Diócesis de Sevilla, académicos, autoridades, señoras y señores. El poder colaborar en la edición de este 10º capítulo de la obra Lugares de Paz y Oración, dedicada en esta ocasión al convento de Santa Clara de Carmona, donde residen monjas de clausura de la Orden Clarisa franciscana desde la 15ª centuria, ha sido para mí un honor que públicamente deseo agradecer. La Orden de San Clemente y San Fernando, que preside don Antonio María González Pacheco, decidió que este 10º capítulo de la mencionada obra fuera el primero dedicado a un convento externo a la ciudad de Sevilla, en este caso alojado en un excepcional conjunto histórico que en la actualidad aspira a ser reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Documentalmente debo señalar que una bula otorgada por el Pontífice Pío II con fecha 11 de junio de 1460 autorizaba la fundación del convento mediante la petición de Teresa y Beatriz de Salcedo, iniciándose su construcción por el claustro y la capilla, gracias a la ayuda económica aportada por el concejo de la ciudad y en parte por los privilegios concedidos por el Papa y la Corona. Recordemos que importantes privilegios pontificios y reales, como la custodia de las llaves de la ciudad de Carmona en periodo de guerra o la exención de impuestos a los vecinos que estaban al servicio del convento, se han ido sucediendo a lo largo de su historia, fomentando el desarrollo y realización de interesantes muestras arquitectónicas entre los siglos XV y XVIII. Debiendo reconocer que hoy, en gran medida, se conserva sin haber sufrido grandes modificaciones, importantes que pudieran suponer una deformación considerable de su fisonomía original. Sin duda alguna, el convento de Santa Clara es una admirable muestra de arquitectura religiosa de la diócesis sevillana, donde prevalece esa popular tendencia mudéjar que mantiene en su interior relevantes zonas de su distribución medieval y que alcanza en la actualidad una superficie cercana a los 5.500 metros cuadrados. El convento, en síntesis, se articula en torno a un gran claustro central porticado en sus 4 frentes con una doble galería y, desde el punto de vista volumétrico, conviene que destaquemos del resto de la edificación la propia nave de la iglesia, su torre campanario y su popular torre mirador. Respecto a la iglesia, debemos indicar que es de planta de cajón constituida por una nave con capilla mayor diferenciada, ubicándose el coro alto y bajo a los pies de la misma. El presbiterio está cubierto por una bóveda de nervadura de estrella con tercelete y en la nave central se aloja un rico artesonado mudéjar con armadura de par y nudillo estabilizada con tirantes pareados. Conviene asimismo recordar que el 1 de diciembre de 1652 el pintor Juan de Valdés Leal se obligaba con la religiosa franciscana a realizar una composición de gran formato que se adaptara a la arquitectura ojival de los muros laterales del presbiterio. Estas pinturas fueron divididas cuando son adquiridas por el arqueólogo Jorge Bonsor en el año 1910, quedando el conjunto separado en 2 cuadros independientes y de distintos formatos, denominándose la procesión de Santa Clara con la Sagrada Forma y la retirada de los sarracenos. Estuvieron en la residencia de Bonsor en Mariana del Alcor hasta el año 1929, cuando fueron cedidos para ser expuestos en el Pabellón de Bellas Artes de la Exposición Iberoamericana y posteriormente fueron adquiridos por el norteamericano Harker Huntington, quien los donaría a la ciudad de Sevilla a través de su ayuntamiento. En la actualidad, estos 2 magníficos cuadros de Valdés Leal se encuentran en la sala capitular alta de la Casa Consistorial Hispalense.
Los pies de la iglesia se hallan flanqueados por la citada Torre Mirador, en el lado del Evangelio, y la Torre Campanario en el lado de la Epístola. Especialmente la Torre Mirador merece destacarse tanto por su carácter simbólico como por su uso histórico y también, como no, por su arquitectura. Fue construida entre 1724 y 1726 y se encuentra articulada en su último cuerpo por pilastras toscanas cubierta con un interesante tejado a 4 aguas con buhardilla. Recordaremos que sus 2 cuerpos inferiores sirvieron en la antigüedad como vivienda del sacristán, llegando también a albergar a la Sociedad Arqueológica de Carmona a comienzos del pasado siglo XX. Hace 13 años fue rehabilitada y se adaptó como museo, distribuyéndose en sus distintos niveles diferentes paneles explicativos para conocer mejor la historia de la comunidad y sus ajuares, que están alojados en el convento más antiguo de Carmona. Respecto al claustro principal, creo que conviene indicar que es de doble arcada y donde se hayan fusionado claros elementos mudéjares y renacentistas. Creo interesante dar a conocer que en el centro del patio se conserva un falso pozo y 2 bocas más de un triple aljibe de planta rectangular construido con muros escalonados de fábrica de ladrillo que posee una profundidad superior a 3 metros y que abarca la totalidad de ese espacio. Importantes fueron las reformas barrocas que afectaron a la decoración de la iglesia y, sobre todo, la construcción de los referidos mirador, campanario y compás en el siglo XVIII. Desde entonces, las obras realizadas han sido de restauración y rehabilitación, especialmente en el refectorio y la torre mirador. Recordaré que en el año 1981 tuve ocasión de dirigir la ejecución de las obras de refuerzo de la estructura occidental del refectorio por encargo del Ministerio de Cultura, siendo Madre Superiora la muy apreciada y entrañable Sor Concesión Orellana. Finalmente, indicar que el convento de Santa Clara está declarado bien de interés cultural, teniendo además la singularidad de haber sido modelo para otros conventos de la Orden Clarisa en Iberoamérica, principalmente en las peruanas ciudades de Arequipa y Cusco, o en la colombiana de Tunja, reconociéndose como uno de los más importantes de la campiña sevillana. Solamente me resta volver a agradecer y felicitar al presidente regidor de la Orden de San Clemente y San Fernando, don Antonio María González Pacheco, y al consejero, don José Molina, coordinador del proyecto Lugares de Paz y Oración, por la cuidada edición de esta 10ª carpeta. Muchas gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas y religiosas, dignísimos académicos, queridísimos amigos, quisiera comenzar dando las gracias por permitirme colaborar con esta buena obra. En primer lugar, a la Orden de San Clemente y San Fernando, en la persona de su presidente regidor, don Antonio María González Pacheco y Vázquez, y muy especialmente a Pepe Molina, que ha coordinado con tesón inquebrantable estos trabajos. También quería darle las gracias a las clarisas de Carmona por abrirnos las puertas con hospitalidad desacostumbrada y permitirnos indagar, preguntar, incordiar en una palabra su apartada vida contemplativa. A mis compañeros de carpeta, por supuesto, a los que admiro sinceramente y entre quienes nunca me sentí como el intruso que soy ante tanto magisterio y excelencia como atesoran. Y a todos ustedes que se han acercado hoy hasta esta presentación y, por supuesto, a quienes adquieran las carpetas para colaborar con esta buena causa. Pero en último extremo, mi agradecimiento alcanza a todos los monasterios de clausura, esos pulmones verdes de la sociedad de los que hablaba el Papa Benedicto XVI, donde los religiosos de vida contemplativa ejercitan el pulmón de la Iglesia, que no es otro que la oración. Algo de eso torpemente he tratado de plasmar en mi colaboración con la carpeta de Lugares de Paz y Oración. De vez en cuando, y últimamente con bastante frecuencia, nos llegan noticias a los periódicos de planes prefabricados para salvar los conventos de nuestra archidiócesis. Pareciera que solo nos importa el rico patrimonio histórico y artístico que atesoran, como esos parientes lejanos
incapaces de moderar la impaciencia que les produce la inminencia del legado por heredar. Todos pretenden haber encontrado la solución, material, claro está, una fundación, un museo, una hospedería, un horario de visitas, un recorrido turístico. Pueden ustedes añadir su ingrediente extra a la receta. Las monjas, que oran y laboran, callan. Acumulan una sabiduría de siglos y sus conventos han conocido calamidades sin número. El de Santa Clara de Carmona, lo decía antes Pepe Molina, ha pasado por 2 terremotos físicos devastadores y un tercero, espiritual, que es la secularización de las últimas décadas, que ha drenado el número de vocaciones. Decía antes que las monjas callan, y callan porque Dios dirá. De algo de eso también hablo en mi humilde aportación. Solo cuando se reconoce la clausura monástica como experiencia guiada por el Espíritu, se está en disposición de ayudar. ¿Por dónde empezar?, se preguntarán ustedes. Es obvio que con la carpeta. Pero no desdeñen la oración. Nos falta fe en la acción de la providencia y nos sobra suficiencia en nuestras propias fuerzas. Recemos por las monjas de clausura, aunque solo sea por devolverles en ínfima proporción todo cuanto ellas rezan por lo que estamos en el siglo. Y recemos para que sepan explorar los caminos que el Espíritu Santo está trazando a su Iglesia en este momento. Al componer estas líneas, me fui a la liturgia de las horas que toda la Iglesia Universal, reza hoy jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario. En la segunda lectura del oficio, que las hermanas pobres de Santa Clara de Carmona habrán rezado a la hora de maitines, todavía en la oscuridad de las 7 de la mañana, San Agustín explica que si algo acontece en contra de lo que hemos pedido, tolerémoslo con paciencia y dando gracias a Dios por todo, sin dudar en lo más mínimo de que lo más conveniente para nosotros es lo que acaece según la voluntad de Dios y no según la nuestra. No tengo más que añadir, salvo reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Excelentísimos señores presidentes de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y de la Orden de San Clemente y San Fernando, ilustrísimo señor vicario general y deán de la Catedral de Sevilla, señora marquesa, señor fiscal de la Real Maestranza, queridos académicos, y quiero agradecer a todos ustedes y en especial a Pepe Molina, y señoras y señores, muchas gracias por estar aquí y compartir este rato. Es para mí un gran honor, vaya mi agradecimiento siempre por delante, que mis poemas estén incluidos en esta magnífica carpeta dedicada al convento de Santa Clara de Carmona. Carmona, donde nací, pasé mi infancia y juventud y de donde son mis mejores recuerdos, algunos vinculados precisamente a dicho convento. Voy a dar lectura a 2 de los poemas. El primero es un soneto cuyo título es La luz de Santa Clara. No importa tan espesa celosía, tan oscura madera en las ventanas, con sus laudes anuncian las hermanas un albor más radiante cada día. No hay un himno mejor a la alegría, 5 siglos son ya, muchas mañanas de oración, pronunciando las arcanas palabras de la luz de Dios, el guía. Secretamente guarda la ciudad, tras sus puertas de Córdoba y Sevilla, esos rezos y cantos de piedad. Convento de la luz, la paz y el bien, desde el silencio en atrios y buhardilla, siga a Carmona iluminando. Amén. Y termino con el segundo poema, se titula Romancillo de infancia. Me lleva la memoria
al niño que yo era, desde los Salesianos, paso de la Duquesa, vamos a Santa Clara. Ante su doble puerta se detiene la fila de mi clase tercera, expectante. Ahí tengo 8 años apenas. Entramos por el patio del convento a la iglesia, oscura, contrapunto a la luz que da fuera el sol de esa mañana, alto ya en su carrera. Diferente a otras misas, la que allí se celebra. Desde principio a fin, las monjas tras las rejas del coro cantan. Son, a cosa antigua suenan, canciones en latín, tal vez de la Edad Media. Y aunque no las entiendo, imposible entenderlas, y a pesar de la música que el órgano interpreta con gravedad solemne para infundir tristeza, en mí, es curioso, infunden alegría y me llevan a imaginar a Dios sentado allí a mi vera. Mientras voy en mi fila a la calle de vuelta, quiero ponerles cara a esas voces secretas, pero sigue el misterio, porque no pude verlas. Todavía este hombre que ahora soy las recuerda, con la misma emoción de aquel niño que era. Muchas gracias.
Saludo cordialmente a la mesa presidencial y a todos ustedes que estáis participando en este encuentro que ya clausuramos. En primer lugar, normal, lo he estado escuchando continuamente y cómo no dar las gracias. Gracias a la Orden, gracias a la Academia, porque habéis colaborado de una manera desinteresada, como se suele decir a veces, impagable. Son muchas horas de trabajo, muchas horas de esfuerzo, de dedicación, y es un momento en el que uno pues siente la pena, porque dice, bueno, la última carpeta, con esto terminamos. Bueno, terminamos las carpetas, pero no se termina. Los proyectos seguirán, continuarán, pero sí da pena porque este proyecto que comenzó con tanta ilusión llega a su fin. Normal, tenía que llegar a su fin, es normal. Da pena, pero también alegría. Alegría por la gran acogida, la participación de tantas personas. Eso también es impagable. Y sobre todo por esa gran finalidad, por los conventos de la vida de clausura. Unos conventos que tienen una belleza extraordinaria y un patrimonio extraordinario. Pero dentro de esa belleza de esos monasterios hay personas. Personas que tienen un corazón que aman profundamente a Dios, que oran desde el silencio, desde la paz. Oran no solamente por ellas y por su familia, sino que oran por todos y están siempre presentes. Nos acercamos a la historia y descubrimos muchísimas experiencias místicas en muchas de esas religiosas. Experiencias místicas que Dios las ha reservado para ellas. Veis que no es frecuente pues que un padre de familia, una madre de familia o un profesor tenga una experiencia mística incluso dando una clase o en su casa. No es lo habitual. Dios lo reserva para algunas almas, le da esa vocación. Como nos dice y nos ha recordado el Papa Francisco, es que cada uno recibe una vocación propia por parte de Dios para su santificación. Y ellas, las religiosas que saben aprovecharlo, reciben una gracia tan especial que llegan a tocar y a gustar de la naturaleza divina. Las experiencias de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, pero yo no me iría tan lejos. Tenemos a Sor Bárbara de Santo Domingo, con sus grandes experiencias místicas, Santa Ángela de la Cruz, aunque ha sido incluso lo menos conocido, sin embargo también tuvo grandes experiencias místicas. ¿Pero por qué llegaban a esto? Por la oración. Eso significa que también para nosotros, desde la vocación que hemos recibido, si oramos, sentiremos la presencia de Dios. De otra manera, no como ellas, que reciben un privilegio especial, pero orar, aunque sean 5 minutos o 10 minutos, dedicárselos exclusivamente a Dios, porque en medio de todo este movimiento, estrés que tenemos cada día, dedicar un espacio a Dios, hablar con Dios. Al menos eso nos enseñan también las religiosas. Muchas gracias a todos. Un momento triste, pero un momento alegre, porque proseguimos y proseguiremos. Muchas gracias. Bueno, pues tras agradecer a don Teodoro sus palabras de ánimo, que indiscutiblemente debemos recoger y debemos poner en práctica, hoy no se acaba nada, hoy se inician otros proyectos que complementarán, que enriquecerán al que hoy ponemos punto final. Querido Teodoro, muchas gracias por acompañarnos y sabes que aquí se te recibe con el máximo cariño. Quería también, como no,
decir que vamos a tener una nueva intervención musical que va a poner punto final al acto, y a continuación yo invitaría a todos los asistentes, señoras y señores, a que pasen a nuestra sala de exposiciones donde se cuelgan las obras originales de don Juan Lacomba. Cuando nuestro artista quiera puede intervenir.